Gracias. Muy Sí. buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Entre la mente y el cuerpo, reflexiones sobre el consumo de sustancia y la salud mental, actividad que realizamos en el mes de los cuidados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Soy Miller Robelo Favila, de la Unidad de Género, y tendré el gusto de moderar esta sesión. Este espacio promueve la corresponsabilidad, la prevención y el bienestar comunitario. Les pedimos trato respetuoso, evitar descalificaciones y cuidar la confidencialidad que se comparten en las experiencias personales. Agradecemos el apoyo a la SIGU, UMAIS, Protección Civil, Coordinación de Atención a Estudiantes, Extensión Universitaria y a la Dirección por fortalecer estos espacios de cuidado. El objetivo de hoy es reflexionar la relación entre el consumo de sustancias y la salud mental, desde una perspectiva de cuidado, prevención y acompañamiento, brindando herramientas informadas para reconocer factores de riesgo, mitigar estigmas y promover entornos universitarios empáticos y saludables. Escucharemos la ponencia y cerraremos con 3 bloques de preguntas. Nos acompaña la doctora Claudia Margarita Rafulo Era. Es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias del Uso de Vida y Sustancias y doctora en Salud Pública. Su interés es generar evidencia para mejorar las políticas públicas relacionadas con el acceso a servicios de las personas que consumen sustancias, con quienes ha trabajado directamente desde el 2013, el mismo año en que inició su trabajo en reducción de riesgos y daños con personas que se inyectan drogas. Actualmente trabaja un modelo basado en la comunidad de reducción de riesgos y daños para personas que consumen estimulantes. Es profesora titular en la Facultad de Psicología de la UNAM, investigadora en el Centro de Investigación de Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Son, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 desde 2019. Le agradecemos su generosidad para compartir experiencia y rutas de actuación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes gracias por invitarme. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver un momento. Y ahí ya lo deben estar viendo, ¿no? Aquí es. Sí, ok. Bueno, pues la presentación por la que me invitaron se titula Reflexiones sobre el consumo de sustancias y la salud mental. Y les voy a presentar un poco acerca de, pues, de la evidencia que tenemos acerca de estas asociaciones. Em, lo primero que me gustaría que empecemos a reflexionar es esta intersección que hay entre los dos temas, porque en realidad la parte de la salud mental incluye el consumo de sustancias. Pero muchas veces se ve como una cuestión separada porque se habla de los factores que pueden ser, pueden predisponer a las personas a ya sea generar algún trastorno mental o algún problema por el consumo de sustancias. Em, en realidad, la literatura lo que nos dice, pues es que son temas que van muy de la mano, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones no patológicas, como es el consumo, sin que sea un consumo problemático, y la salud mental también pensando como el bienestar y o la sintomatología que pudiera haber sin que llegara a complicarse. Cuando, cuando se vuelve de interés especialmente clínico es cuando pensamos en las personas que ya están generando algún trastorno, ya sea, por ejemplo, depresión, ansiedad o esquizofrenia, em, y que se les puede complicar más el cuadro cuando están consumiendo sustancias o cuando el consumo ya es mucho más problemático. Muchas de las cosas que se han escrito, no tanto desde la literatura científica, sino más bien como desde lo que la gente em, ha reflexionado o lo que se intuye, es decir, sin que haya necesariamente evidencia, es que una puede causar a la otra.
Y eso, mucha de la justificación se basa en las cuestiones más biológicas o más neurológicas, ¿no? Como pudiera ser como qué le causa una sustancia al cerebro o al sistema nervioso. Em, Sin embargo, también otra parte que puede ser importante o es importante y muchas veces puede ser hasta más relevante es el contexto y el ambiente en el que las personas nos encontramos. En realidad, cuando hablamos de la salud mental pública, nos gusta tener en cuenta las dos partes, la parte biológica, la parte genética, los antecedentes, familiares, lo que ha pasado desde el desarrollo también, pero también necesitamos ver qué es lo que está pasando en el contexto para ver cómo todo esto se está asociando con ambas cosas, ¿no? Con la satisfacción o no que haya en la vida, el bienestar que se tenga y también con qué sustancias se tiene acceso, ¿no? ¿A qué sustancias se tiene acceso? Y no, porque sabemos además que no todas las sustancias a las que se tiene acceso son las que va a consumir una persona. Si pensamos ahorita cada quien en todas las sustancias que se han consumido en su entorno, pensemos en, pueden ser dentro de las mismas casas o en, por compañeras, compañeros en la escuela o en el trabajo o en el ambiente em, construido que se llama, que pueden ser los parques, la vía pública o en fiestas, pues la mayoría de las personas no es que haya consumido todo a lo que ha tenido acceso, sino que a lo mejor ha consumido algunas de las cosas o no ha consumido nada. Entonces, para hablar un poco más de esto, quiero poner un estudio de caso, que es el estudio del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico. Em, que es el cristal, ¿no? En México lo conocemos más como cristal, en la literatura se tiene así como ETA, estimulantes de tipo anfetamínico, y que en realidad es una sustancia que ha estado en el ambiente en México desde hace muchos años, em, pues desde los 90, por ejemplo, en la frontera norte se ha hablado del consumo de cristal que ha sido más o menos reportado sobre todo por personas que se inyectan drogas. Se ha utilizado en ambientes de fiesta. Sin embargo, y ahí perdón por la falta del tilde en atención, desde hace más o menos una década, el cristal es la principal sustancia por la que la gente busca atención en centros públicos y privados también de atención a salud mental y consumo de sustancias. Esto significa que no es que sea la droga más usada, pero sí es la que está haciendo que la gente se acerque más a tratamiento. Generalmente las personas que consumen cristal tienden a consumir otras sustancias, pero y no es la primera que consumen necesariamente, pero sí es la que les está llevando a tener problemas en su ambiente, en su salud mental y por la que están ya acudiendo a centros de atención. Esto, como mencioné hace rato, desde la década de los 90, desde el 2000, se ha visto en la frontera norte y cada vez se reporta más a lo largo del país. En el centro del país ya también es así. Uno de los problemas que tenemos es que no hay un tratamiento farmacológico probado que pudiera ayudar cuando una persona ya necesita un apoyo desde las y los profesionales de la salud. Em, Como sí lo hay, por ejemplo, para los opioides. Si alguien necesita tratamiento porque está consumiendo heroína, se le puede dar metadona, por ejemplo, o buprenorfina. En el caso de la metanfetamina no tenemos un tratamiento así, aunque se están probando ahorita a nivel internacional algunos tratamientos. Tampoco tenemos un estándar de oro en el tratamiento psicosocial como sí lo tenemos con otras sustancias, como por ejemplo con la cocaína se tiene muy claro cuáles son las técnicas psicológicas más efectivas para que una persona pueda cambiar sus patrones de consumo. Y otro de los puntos importantes es que México, pues, es uno de los principales productores de metanfetaminas. También, como ya dije ahorita, ha aumentado el consumo y también es paso hacia Estados Unidos, principalmente.
Entonces, siguiendo con esta misma sustancia, pensando en estas asociaciones que puede haber entre la salud mental y el consumo de cristal, em, uno de los puntos que podemos discutir es que ¿qué puede llevar, digamos, desde la salud mental a alguien, a que alguien empiece a consumir o que tenga un consumo problemático de metanfetaminas? Entonces, si hablamos de la psicopatología preexistente, la evidencia lo que nos dice es que las personas que, digamos, las personas que actualmente están teniendo ahorita un consumo problemático de cristal, es más probable que tengan alguno de estos trastornos que aparecen ahorita en la diapositiva, que puede ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la conducta en la niñez, que pueden ser, por ejemplo, que sean, sí, hay uno que se llama explosivo intermitente o que sean desafiantes o que tengan en general como estas conductas que posiblemente sean antisociales, que no se le llaman así en la niñez, pero que se puede ver que están teniendo problemas con la autoridad, digamos. Eh, También trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo a partir de la adolescencia, y algunos trastornos de la personalidad, como el de la personalidad antisocial. Entonces, esto no significa que todas las personas que consumen metanfetaminas hayan tenido esto antes, pero sí es más probable que lo tengan a alguien que ahorita no lo está consumiendo. Em, Tampoco significa que estos trastornos están causando el consumo, simplemente es que hay cierta predisposición, que hace que se puedan consumir. Esto también lo podemos ver socialmente, por ejemplo, con la conducta alimentaria, porque el cristal es una sustancia estimulante y como todos los estimulantes, uno de los efectos que tiene es que inhibe el apetito, aumenta la actividad y la energía. Entonces las personas bajan de peso rápidamente cuando están en consumo de metanfetaminas. Em, de hecho, hay metanfetaminas que se utilizaron durante los 70, 80, como medicamento para bajar de peso, por ejemplo. Y también la metanfetamina es una sustancia que es muy similar a el medicamento que se utiliza para tratar el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, digamos, neurológicamente como que hay ahí ciertas vías que nos pueden hablar de algunas cuestiones que predisponen a las personas para que las dos cosas sucedan. Em, Luego, si pensamos en qué es no necesariamente lo que antecedió el consumo, sino lo que coexiste o lo que se puede haber más exacerbado, digamos, también vemos que hay personas que tienen estos trastornos y que están consumiendo, que actualmente tienen ambos, digamos, ¿no? Que hay comorbilidad o más de dos. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en 2021 con personas que consumen cristal en la Ciudad de México, vemos que la sintomatología de depresión es severa y alta principalmente, ¿no? Como en más de la mitad de la población con la que estuvimos trabajando. Em, También es común que haya trastornos de la ansiedad y trastornos por consumo de otras sustancias, como puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces, como les decía hace unos momentos, pues hay una situación en la que vemos que hay personas que tienen más consumos, unos patrones de consumo que podemos llamar más riesgosos, que es que consumen muy seguido y en grandes cantidades, y que además están teniendo otros efectos. Y esta coexistencia, esta comorbilidad, puede ser que simultáneamente estén pasando las dos, ¿no? Porque algo más está pasando, pensemos otra vez en el contexto social, digamos, em, pero también se están exacerbando unos a otros porque el mismo efecto que tienen los estimulantes de tipo anfetamínico en el cerebro hace que una vez que no hay un consumo, es decir, en los espacios donde la persona no tiene la sustancia en el cuerpo, aumenta la sintomatología de depresión. Y esta sintomatología de depresión, pues, es desagradable
y la persona busca la manera de no estar ahí y vuelve a consumir. Entonces se va haciendo como un círculo en el que la persona es más difícil que vaya saliendo. Esto es importante cuando pensamos en los tratamientos, porque muchas veces las personas se acercan a servicios de salud por otras cuestiones que no son el consumo, sino a lo mejor estos otros síntomas de salud mental o a lo mejor alguna otra cuestión. Em, Uno de los puntos que hemos visto también con las personas que consumen metanfetaminas en la Ciudad de México y en el centro del país es que está habiendo un riesgo aumentado de trastornos psicóticos, como son la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que tienen que ver con alucinaciones y pensamiento distorsionado. Em, las cantidades que se están consumiendo actualmente por personas que ya tienen un uso frecuente son bastante altas y esto tiene que ver también con la duración que tiene el efecto de la sustancia en el cuerpo, que llamamos vida media, ¿no? Entonces la vida media de la sustancia es relativamente corta. Y eso, y es uno de los efectos es que es altamente placentera. Entonces, esas dos cosas hacen que sea más fácil que una persona empiece a consumir cada vez más seguido y no da tiempo de que la sustancia salga del cuerpo. Entonces, como no da tiempo de que la sustancia salga del cuerpo, se va acumulando y además de aumentar el riesgo de sobredosis, que puede ser fatal, pues también aumenta el riesgo de trastornos psicóticos por los efectos neurológicos que tiene, ¿no? Por la psicofarmacología de la sustancia. Entonces, ha habido investigaciones del el grupo de investigación que yo dirijo, pero también investigaciones periodísticas en las que se ha encontrado que hay registros de de brotes psicóticos en lugares de encuentros de consumo. Y esto está poniendo en riesgo a la población porque pues los pares, las otras personas que están ahí, pues tampoco saben qué hacer. Solamente es claro que la persona está necesitando atención y que no se está teniendo. Acá puse algunos de los términos que pueden ser muy técnicos a lo mejor, pero sí me gustaría solamente como recordar acá cuáles son los síntomas de pues de estos brotes psicóticos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sintomatología psicótica, hablamos principalmente de dos tipos de síntomas. Uno son los síntomas positivos, que hablan por ejemplo, de alucinaciones, de suspicacia, de cambios sensoriales, cambios en la percepción. Es como una percepción distorsionada y aumentada, ¿no? Entonces se pueden empezar a escuchar o ver o sentir cosas que no están, estímulos que no están presentes, pero también hay síntomas negativos que hablan de una disminución de la voluntad, una disminución digamos, como de la rapidez también del pensamiento o de la construcción de los pensamientos, ¿no? Que empiezan a ser un poco más distorsionados, no nada más pensando en alucinaciones, sino que el tren de pensamiento no es tan coherente como en otros momentos. Eh, Estos síntomas psicóticos la mayoría de las veces, cuando alguien que consume cristal los presenta, disminuyen o desaparecen por completo, pero hay quienes sí empiezan a desarrollar un trastorno como la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta. Em, y también, pues que todo esto nos puede llevar al deterioro de vínculos. Entonces, las personas tienden a alejarse de las personas con las que pueden sentirse a lo mejor confrontadas por el consumo que están teniendo o que también están buscando seguir vinculados con las personas que también consumen, ¿no? Las dos cosas, como seguir buscando ese mismo ambiente de consumo y alejarse de las personas que no lo están haciendo. Y pues eso nos complica a veces el cuadro porque las personas cuando empiezan a necesitar atención y ayuda, a lo mejor ya no están cercanas a las personas que sí les pueden brindar este apoyo. Em, entonces, todo esto para llevarlo como un poco más a los planos más
pues más sociales, digamos. Eh, Podemos pensar también que hay ciertos factores de riesgo que nos hablan de las complicaciones que puede haber. Entonces hablamos de esta diada de el consumo de sustancias y salud mental y tenemos, aquí les puse, ay, creo que se ve un poco borrosa esta diapositiva, tres, tres maneras de ver esta relación. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que está pasando con una persona que está consumiendo sustancias, y que puede tener también problemas, otros problemas de salud mental. Hay una hipótesis que es la hipótesis de la deriva social, que lo que dice es que las personas empiezan a tener, por atender la salud mental, empiezan a tener más gastos y más pérdidas económicas y sociales que hacen que vayan cayendo en círculos de pobreza. Entonces, por ejemplo, hace unos años, hace más de una década, precisamente los trastornos psicóticos se consideraban un rubro, hay un término en los gastos de salud que se llaman gastos catastróficos, que pueden ser los gastos por los que una persona o su familia caigan en una situación de pobreza por los gastos que está causando su situación de salud. Eh, Esto pasa también con las personas que consumen sustancias y eso no es nada más por los gastos que puede implicar el consumo en sí mismo, sino también por la atención que pueden necesitar. Pensemos en las posibles lesiones que pudiera haber o las lesiones que se le pueden causar a alguien más, ¿no? Como si fuera consumo de alcohol, pues si alguien maneja en estado de ebriedad y choca, pues ahí tiene un gasto, pero también le está causando un gasto a la sociedad, ¿no? Digamos. Entonces, esta hipótesis de la deriva social lo que nos dice es que las personas que tienen un problema de salud mental es más fácil, tienen un riesgo aumentado de caer en situaciones de pobreza que las personas que no tienen un trastorno mental por los gastos que esto implica. Pero no solo eso, sino que una vez que ya se está en tratamiento, por ejemplo, pues también es más difícil que una persona pueda mantener su trabajo si es que tiene que estar saliendo o pidiendo permiso para consultas médicas. Y en el caso de la salud mental es muy común que los servicios de salud pidan que haya un acompañante. Entonces, y eso nos habla también de los cuidados, ¿no? Que es uno de los temas que estamos ahorita discutiendo. Cuando se pide que la persona sea acompañada por alguien más, pues esa persona que generalmente es una mujer además, pues o pide permiso en el trabajo para también poder acompañar o simplemente no puede ingresar a los empleos formales remunerados porque es una de las personas cuidadoras, ¿no? Entonces no nada más es la situación de precariedad de la persona, sino de las personas que están a su cargo, digamos, ¿no? De los cuidados. Luego también tenemos otra de las hipótesis que es la hipótesis de las causas sociales. Y en esta hipótesis de las causas sociales, uno de los puntos que vemos es que es el contexto el que lleva a las personas a tener un problema de salud mental. Entonces, yo ahorita les he estado hablando brevemente de los efectos que puede tener el consumo de metanfetaminas y mencioné que somos un país productor, pero no solamente porque somos un país productor de metanfetaminas es que las personas lo van a consumir. Específicamente en este caso, vemos que hubo un aumento exacerbado en el consumo de metanfetaminas a partir de la pandemia por COVID y tuvo mucho que ver con el confinamiento, pero también con pues con una explosión en la manera en la que se estuvo metiendo ese producto en el mercado, sobre todo de la diversidad sexual, en aplicaciones de citas y de encuentros. Se ha hecho mucho más frecuente el que se promueva también la venta y el consumo de la sustancia y esto se hace en redes sociales
públicas, no se hace como en la dark web, como en otros países, ¿no? Sino en redes sociales, pues bastante comunes, usando ciertos emojis y algoritmos que hacen que las personas entiendan que eso es lo que están promoviendo. Em, Otra de las posibles causas sociales, pues también es em, las jornadas de trabajo extendidas, ¿no? Entonces, bueno, esto hasta salía en las campañas de gubernamentales del sexenio pasado, ¿no? El consumo de metanfetaminas, pues puede ser también frecuente en personas que tienen trabajos físicos de horas de jornadas muy largas, como pueden ser los trabajos en maquiladoras o el transporte, ¿no? El llevar productos de un lado a otro, ¿no? Los choferes de trailers, por ejemplo. Y esto no es para nada para estigmatizar a una población, sino que esto refiere a las características propias del trabajo que están haciendo que una persona busque la manera de mantenerse alerta, por ejemplo, ¿no? No dormirse durante la noche porque va a manejar, o no tener frío, o no tener hambre. Entonces también habla pues, de las condiciones sociales y de supervivencia bajo las cuales una persona está optando por usar una sustancia, nuevamente en lugar de otra, ¿no? Em, y por la otra teoría o otra de los marcos teóricos, más bien que utilizamos, son los determinantes sociales de la salud mental y el consumo de sustancias. La imagen que no se ve, creo, bien ahí, es de uno de los artículos que les puedo poner la referencia después, de Lund y colaboradores que hicieron pues una investigación bastante extensa de cómo la salud mental afecta y es afectada por las condiciones sociales. Y por un lado es para ver por qué es importante tomar en cuenta el contexto social para ver qué es lo que puede poner más en riesgo a una persona, como puede ser, por ejemplo, el no tener acceso a servicios de salud gratuitos, pero tampoco tener acceso a agua, por ejemplo, em, y como el no invertir en políticas públicas que aumenten el acceso a salud mental también tiene efectos en la sociedad en general. Entonces, esos cuadritos de colores que se ven son las metas de desarrollo de la ONU, y están divididas en distintos dominios, que son los factores proximales y los distales, y los dominios son demográfico, económico, el medio ambiente, educación, etcétera. Eh, y este marco teórico es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos pensando nuevamente en los cuidados, porque vemos que, por un lado, aunque el consumo de sustancias no se da durante la primaria infancia, por ejemplo, el invertir en la salud mental desde la niñez temprana es importante porque son factores protectores para que una persona a lo mejor no es que nunca vaya a consumir sustancias, pero sí que retrase la edad de consumo. O que si llega a consumir sustancias, ya siendo adulta, lo haga de una manera esporádica y no sea el único satisfactor, digamos, ¿no? Que pudiera tener, que eso es también mucho de lo que hemos encontrado en la investigación cualitativa, que ante la falta de motivaciones y de estímulos, digamos, placenteros, pues una sustancia se vuelve preponderante en la vida de alguien, pues si tiene un ambiente que no es favorecedor para los demás tipos de desarrollos o esparcimientos. Em, entonces, ya yéndonos hacia el tema de los cuidados, em, y haciendo una reflexión de qué significa tener cuidados en los consumos o en las personas que tienen un consumo de sustancias, pues es invertir por un lado en cuestiones, en investigación que genere evidencia y usar esa evidencia para generar intervenciones. Entonces, una de las intervenciones más exitosas es la reducción de riesgos y daños.
Y estas intervenciones a lo que se refieren es que las metas en sí mismas, pensando en el consumo de sustancias, no es llegar necesariamente a la abstinencia, sino que lleguen a disminuir los factores de riesgo de muerte, o sea, disminuir las sobredosis fatales, eh, pero también los otros daños a la salud que pudiera haber relacionados con los consumos. Este modelo de reducción de riesgos y daños ya tiene bastantes años que lo usamos desde la parte, desde la academia y desde la parte clínica, no nada más psicológica, sino de salud en general, pero sus inicios son comunitarios. Entonces, la reducción de riesgos y daños inició más o menos a la par que la epidemia de VIH por personas que consumían sustancias de manera inyectada y estaban viendo que estaba aumentando el riesgo de transmisión, de adquisición y de transmisión de VIH. Entonces lo que hicieron fue pues educarse en cómo disminuir esos riesgos, ¿no? Entonces pues empezaron a ver la importancia de utilizar distintos instrumentos de consumo que no se estuvieran compartiendo, que no hubiera intercambio. Em, pero la reducción de riesgos y daños también, o sea, no va nada más a disminuir el riesgo del consumo, perdón, de adquisición de VIH, sino de todas las otras cosas que pueden pasar. Entonces, últimamente lo hemos estado pensando también en términos de salud mental. Em, Otro de los temas desde la comunidad que se han gestado es el término de gestión de placeres. Y este también es interesante porque así como el primero, em, inmediatamente lleva a pensar en la epidemia de VIH por sus inicios. La gestión de placeres es un término que se ha utilizado más desde países de hispanohablantes, sobre todo en América Latina, que hablan de, pues no nada más disminuir los riesgos, sino cómo se puede gestionar mm, la manera en la que las personas deciden con qué pasarla bien. A ver, un momento. Ay, perdón. Entonces, la gestión de placeres hace que las personas que son adultas reflexionen acerca de qué es lo que van a priorizar, en dónde se van a llevar a cabo los consumos, a quién se le va a avisar, qué precauciones se deben tener. Y por otro lado, también pensar en la politización de los consumos, ¿no? Las personas, bueno, me imagino que en este entorno al que me invitaron, pues no tengo que hablar mucho de cómo todo lo personal es político y la salud es política y el consumo de sustancias es político, pero muchas veces las personas que consumen sustancias se ven como un ente pasivo que está recibiendo el efecto de la sustancia o que no recibe la atención de salud de parte del Estado. Entonces también hay movimientos desde personas que consumen sustancias y que lo dicen abiertamente para reflexionar y politizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y desde dónde se están también haciendo exigencias de su atención a la salud, porque históricamente se ha abierta y también indirectamente se les ha negado acceso a salud muchas veces por el simple hecho de ser personas que consumen sustancias. Entonces, al al cuestionarlo, pues también es exigir el tener un espacio dentro del Estado, independientemente de si se sigue o no se sigue consumiendo alguna sustancia. También se habla de los cuidados y los placeres que puede haber en los mismos entornos de consumo. Las campañas públicas generalmente hablan de la persona que promueve o que llegue a invitar o inducir o vender sustancias como este enemigo de la persona que la está recibiendo. Y pues la realidad es que es mucho más complejo ese intercambio porque muchas veces son personas que también lo están consumiendo, eh, que quieren compartir, digamos, alguna experiencia con la otra persona, que también tienen necesidades económicas, entonces que también están a lo mejor buscando sí tener un nuevo cliente, em, pero que son personas que tienen más de un rol, ¿no? Es como toda esta interseccionalidad que puede habitarnos a cada una de las personas.
Em, y cómo las comunidades pueden apoyarse entre sí mismas, ¿no? Entonces, que no nada más se vea como un factor de riesgo el que una persona se esté vinculando con puras personas que consumen, sino que dentro de esos mismos grupos de consumo, pues cómo las personas de alguna u otra manera se cuidan y se pueden compartir también tips y maneras en las que pueden pues preservar la vida, porque también lo que sabemos es que la mayoría de las sobredosis pues son accidentales, número uno, son involuntarias y pues las personas no están buscando morir, ¿no? Entonces sí pueden buscar el cuidarse entre pares. Y acá les estoy poniendo un ejemplo que es un flyer de un evento que va a ocurrir a finales de este mes, que es para personas, para hombres que tengan sexo con hombres y que consumen cristal. Entonces estamos ahí desde el laboratorio, estamos acompañando este esfuerzo para orientar y también ayudar a esta parte de la reflexión y la politización. Em, Acá también es importante que cuando estamos hablando de cómo las personas se pueden cuidar, no estamos haciendo ninguna promoción del consumo. Simplemente estamos viendo de una manera más realista que muchas personas no tienen como meta la abstinencia y que muchas personas, aunque lo tengan como meta, no lo están logrando, pero que eso no significa que no se puedan cuidar. Entonces, desde la salud pública, pues parte de lo que estamos buscando hacer es pues preservar la salud lo más que se pueda, ¿no? Es como si fuera diabetes, pues sí queremos prevenir la diabetes, pero si una persona ya tiene diabetes, pues queremos que tenga un nivel de glucosa eh, lo menos, lo más alejado de los márgenes, ¿no? Ni que tenga hipoglucemia ni hiperglucemia. em, Sabiendo que a lo mejor la persona pues siempre va a necesitar insulina, ¿no? Por ejemplo. En el caso del consumo de sustancias, pues también es igual, es acompañar de la manera en la que la persona de forma autónoma pues decida qué es lo que va a hacer y también informada, ¿no? Entonces, muchos del trabajo que hacemos, pues es dar educación acerca de qué efectos tienen las sustancias. Nuevamente no es promover el consumo, sino que también hablamos realistamente, ¿no? Como este alto riesgo de brote psicótico que acabo de mencionar. Uno de los puntos que también me invitaron a reflexionar es acerca del estigma. Entonces, brevemente les quiero contar también acerca de esta parte de la importancia de la construcción de entornos empáticos que tiene que ver con el personal de salud y la manera en la que formamos a las personas pues, que atienden en los primeros niveles de atención sobre todo. Es decir, no en hospitales, sino en clínicas. Entonces, en este artículo que estoy ahí poniendo los datos y que puedo también compartirles si quieren, es de acceso libre además. Lo que hicimos fue ver qué pensaban las y los profesionales de la salud que atienden a personas que consumen cristal, estimulantes, pero específicamente cristal, acerca de sus pacientes o sus clientes. Y lo que vemos es que sí está muy relacionado con estigma. Entonces, usamos un modelo un marco teórico de estigma que lo divide en tres, que es el experimentado, que es el que la persona ya está viviendo o ha vivido, el internalizado, que tiene que ver con esto que se vivió, que la persona pues lo introyecta y empieza también a tratarse a sí misma y a percibirse a sí misma de esta manera estigmatizante. También este estigma anticipado que es el no acudir a centros de atención porque se asume que va a ser maltratado o va a ser discriminado. Em, y pues lo que vimos en estas entrevistas que hicimos es que pues efectivamente se tiene muy poco conocimiento acerca del contexto actual del consumo de cristal. O sea, sí se está viendo más casos en los centros de atención, pero como que se está viendo fuera del contexto, pues eso, social en el que viven las personas, en el que se está desarrollando esto en el país. Em,
y por lo mismo no se le está brindando la atención que, pues, que corresponde. Em, y por otro lado, estas entrevistas más o menos las hicimos a la par que otras entrevistas con personas que consumen cristal, que decían que, pues, que sus proveedores de servicios de salud no tenían eh, el conocimiento y las herramientas suficientes como para atenderles, ¿no? Entonces no era que no quisieran ser atendidas, sino que no lo estaban logrando, ¿no? Básicamente en los servicios, sobre todo públicos, que es a los que la mayoría tiene acceso, si no es que son los servicios de ayuda mutua, ¿no? Que son otro tema porque no los incluiría yo en la parte de servicios de salud, sino que eso es más como, pues, social, comunitario y que muchos tienen problemas por la falta de atención basada en derechos humanos, ¿no? Puede haber mucha violación a los derechos humanos. Entonces, en esta reflexión acerca de la construcción de entornos empáticos, pues aquí sí es apelar mucho a la educación de las y los profesionales de la salud y también de las personas que están en formación, ¿no? Porque vemos que las personas recién egresadas pues también ya tienen estos prejuicios de que las personas que consumen sustancias no les importa su salud o no se quieren cuidar o son egoístas. Y pues es un problema de salud, ¿no? No es una cuestión moral, no se debe tratar como una cuestión moral. Em, y ya para ir cerrando y abrir a las preguntas, uno de los otros puntos importantes serían cuáles serían las estrategias de prevención y acompañamiento desde la comunidad universitaria. Entonces, hace unos años lanzamos desde el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental en la UNAM esta campaña de reducción de riesgos y daños y ese es el enlace, lo pueden acceder y contamos con material que desarrollamos acerca de varias sustancias, alcohol, cannabis, estimulantes, opioides, psicodélicos, me parece, ahí la verdad ahorita no me acuerdo bien. Y esta campaña la hicimos en conjunto con este personaje que se llama Lugo, de Lugo y las drogas, eh, y con información que ayudamos a un grupo de personas de la UNAM a recolectar. Entonces, la estrategia no puede ser solo la prevención, porque hay muchas personas que ya están consumiendo pues, a nivel nacional, eh, pero no toda la prevención es únicamente evitar el consumo, ¿no? Sino también evitar que deterioro pudiera haber. Entonces, desde ahí, mi propuesta de discusión también sería que esta prevención y este acompañamiento se hiciera siempre desde esta visión de reducción de riesgos y daños, que está basada en evidencia y pues que en la universidad tenemos algunas de las personas que se encuentran como vinculándose más con las comunidades que están politizando, reflexionando sus consumos y pues generando materiales que se pueden acceder libremente. Y por último, les dejo bueno, mi correo personal y también las redes sociales del laboratorio en las que también estamos siempre, eh, pues manteniendo información actualizada acerca de la evidencia que hay de las sustancias, de los efectos y también de las posibles intervenciones que podemos tener. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación le leeré las preguntas en dos bloques de 4. Para optimizar el tiempo le pedimos de favor respuestas breves, ¿ok? La primera de ellas es, nosotros como estudiantes universitarios, ¿cómo podemos estar informados ante este tipo de consumo? ¿Hay alguna institución que nos oriente? La segunda es, en jóvenes universitarios en México, ¿en qué cuadros ves más deriva social? Por ejemplo, psicosis, consumo problemático, y en cuáles predomina la causación social, ansiedad, depresión vinculadas a precariedad, violencia, duelo. La siguiente, ¿qué ajustes académicos razonables
propones para que estudiantes en tratamiento, plazos flexibles, carga reducida, exámenes diferidos, sin perder estándares académicos. Y la siguiente es, ¿qué prácticas de reducción de daños son visibles en campo? Información basada en evidencia, pares capacitados, insumos, protocolos de sobredosis y cómo evitar el mensaje de promoción del consumo. Ok, Ese sería el primer bloque. ajá. Entonces, ¿cómo acceder a información? Pues sería esta, ¿no? La información que yo propongo es la que está en la página que les puse, de reducción de riesgos y daños de la UNAM, que es rrd.unam.mx, en las redes sociales que nosotros tenemos, y también hay uno de los esfuerzos más grandes que se hace en la reducción de riesgos y daños es generar evidencia científica, porque hasta dentro de la comunidad científica ha sido muy difícil que se entienda que no es una promoción del consumo y que funciona. Entonces, ha habido alianzas muy importantes desde las comunidades de personas que consumen y la investigación científica para probar que, uno, no aumenta el consumo, dos, no aumentan las fatalidades, no aumentan la muerte, y tres, que puede mejorar la salud. Entonces hay mucha evidencia científica que se puede encontrar en ese repositorio, pero también pues buscando en los artículos científicos en los que se habla de la reducción de daños. Hace unos años, hace como 6, 7 años, salió un número especial de la revista de salud mental, que es del Instituto Nacional de Psiquiatría, enfocado en reducción de riesgos y daños. Pues ahí se hace una compilación de cómo salva vidas, cómo disminuye el riesgo de VIH, cómo aumenta la atención de salud mental, etcétera. Em, con respecto a lo de la hipótesis de la deriva y la causación, no es necesariamente vinculado con ciertos sectores de la población o con ciertos sectores de la población estudiantil, sino más bien ver de qué manera socialmente eso puede o no hacer más sentido. Entonces, pensemos pues en México tenemos un acceso gratuito a salud pública, pero es una realidad que los servicios de atención de salud mental pues no tienen la capacidad para atender todas las necesidades que se tienen. La mayoría de las personas, no nada más en salud mental, sino en toda la salud, buscan otro tipo de atención que no es solamente la salud pública, digamos el sector público, sino por ejemplo las farmacias, ¿no? Los consultorios en las farmacias pues son una de las primeras opciones ya desde hace muchos años para un sector amplio de la población. Eh, el estudiantado de la UNAM pues tiene acceso a los servicios del Seguro Social porque tienen derecho a biencia. Eh, y estoy segura que muchas personas, por las situaciones que implica el hacer una cita y demás, pues muchas veces prefieren también acudir a alguna farmacia, pues porque es más rápido y no es tan caro, ¿no? Comparado con otro tipo de servicios privados. Entonces, todas esas complejidades, pues nos hacen ver que estamos más bien como em, pues estamos todos cruzados por todas estas características, ¿no? Entonces eso nos hace reflexionar que las personas que no están buscando atención muchas veces no es porque no la necesiten o porque no quieran, sino porque no se sabe cómo acceder a esa atención. Em, Creo que de manera general contesté, pero no sé si alguna de esas grupo de preguntas la dejé fuera. De esta manera está bien. Si gusta, procederemos con el siguiente bloque. Sí. Dice, ¿cómo podemos ayudar siendo personas cercanas a aquellas que llegan a tener un consumo? O sea, existen protocolos. Y la Ujú. siguiente es, si pudiéramos dejar una sola frase sobre el consumo y salud mental, ¿cuál ¿Una sola sería? qué? Frase. Ajá. La siguiente, ¿qué puede hacer hoy alguien que se sienta al límite y no sabe por dónde empezar a pedir ayuda? La siguiente es,
¿Qué podemos hacer para que nuestra pulsión se vaya a una concentración correcta? ¿Para que nuestra qué? ¿Qué podemos hacer para que nuestra pulsión se Pulsión. vaya a una concentración correcta? Ajá, Y esas son todas. ok. Em, bueno, tanto para ayudar a una persona que consume como buscar atención por sí misma, bueno, más bien me voy por la segunda. Las personas necesitan, uno de las estrategias psicológicas más exitosas es se llama entrevista motivacional. Y esa entrevista motivacional lo que hace es ver en qué tan motivada está la persona para buscar un cambio, para dejar de consumir, por ejemplo, ¿no? Entonces puede estar en un estado de precontemplación que es para nada quiero dejar de consumir, o ya lo está considerando, o ya lo ha hecho, pero ha vuelto a consumir, ¿no? Como distintas etapas de cambio. Eh, y es muy importante que la persona quiera buscar atención. Es decir, si alguien quiere ayudar a otra persona, pues lo que puede ayudar es a que reflexione acerca de si el consumo le está causando algún problema o si está teniendo un deterioro por pero no se le puede obligar, porque el tratamiento involuntario no es efectivo. De eso también tenemos ya bastante investigación. Alguien que se anexa a la fuerza difícilmente va a tener pues una abstinencia prolongada, lo que genera es mucho resentimiento generalmente. Entonces, pues hay que acercarnos de manera muy empática, a lo mejor mostrar nuestra preocupación, y lo que podemos brindar es información y recursos, ¿no? Entonces, pues pueden ser estos recursos de la página que les estoy mostrando. Si las personas tienen algún tipo de derecho a biencia, pues también se pueden acercar pues al servicio de salud que tengan, em, pero las listas de espera son muy largas, ¿no? Entonces este trabajo comunitario pues tiende a ser más efectivo también. Em, de la frase, no entendí si es como una frase acerca del consumo o qué era lo de la frase. Si pudiéramos dejar pues, la idea como del consumo y la salud mental, o sea, englobarlo en una frase, ¿cuál sería? Ok, bueno, pues ahí no me voy a inventar yo una frase, pero sí voy a decir una que usamos mucho en este modelo que es apoye, no castigue. Entonces, todo el concepto tiene que ver con esta cuestión de salud, salud mental en general, y pues no castigar a las personas por no sentirse bien o por tener un consumo que está siendo problemático, sino pues ver de qué manera se le puede ayudar. Em, y acerca de la pulsión, em, pues bueno, la pulsión es como un término muy psicoanalítico y yo no soy psicoanalista, aunque me gustan estas teorías. Em, lo que puedo hablar también ahí otra vez es de los determinantes sociales, ¿no? Porque considero que las personas que están enfocando sus intereses y su energía únicamente en alguna sustancia sin patologizar, sí creo también que tiene que ver mucho con lo que se ha vivido. Por ejemplo, tenemos mucha evidencia también de mucha violencia, ¿no? Hay muchos antecedentes de violencia, hay muchos antecedentes de exposición dentro de las familias a los consumos. Em, entonces no se lo pondría nada más a la persona, ¿no? No es una simple decisión del individuo en dónde pone su interés o en dónde pone su energía. Tenemos una gama de opciones limitada a cada quien, unos más limitadas que otros, y a partir de eso es que se elige, ¿no? Pero estamos mucho más determinados socialmente desde la línea de investigación que yo manejo que desde las motivaciones individualizadas. Muchas gracias, doctora Facul, y gracias a todas las personas conectadas. Hoy nos llevamos tres ideas claves. La primera, el consumo y la salud mental deben abordarse en continuo, con lenguaje de cuidado y sin estigma. La segunda, señales de riesgo claras y rutas de canalización oportunas mejoran el bienestar y prevención de crisis. La tercera, la prevención afectiva en campus se basa en acompañamiento informado, redes y corresponsabilidad. Si requieren orientación o acompañamiento,
pueden escribir a unidaddegénero@políticas.unam.mx o acercarse a UMAIS. Sigan la agenda de hashtag Mes de los Cuidados en nuestras redes y el programa de Derechos de Facultad. A nombre de la Unidad de Género, muchísimas gracias. Damos por concluida esta sesión.